Hola, ¿qué tal, caballeros y señoritas? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo funcionan los motores brushless, como los que tenemos aquí disponibles. Este tipo de motores, pues básicamente sirven para hacer aplicaciones robóticas que requieran gran velocidad. Por ejemplo, estos motores se utilizan para ponerse dentro de drones cuadricópteros y son utilizados porque son muy rápidos, son muy eficientes y el nombre de brushless podríamos traducirlo como motor sin escobillas, así literalmente. Se les llama así porque, como su nombre lo indica, por dentro no tiene ninguna escobilla para funcionar. Para ilustrar esto, aquí tenemos un motor con escobillas. Este motor pues también es llamado motor brushed o con escobilla. Y pues yo estuve aquí modificándolo un poco para poder abrirlo. Y como podemos ver aquí en el centro, pues en su eje, en el eje del motor, tiene algunos contactos que precisamente sirven para hacer conmutación en las bobinas de este motor y que este motor pueda girar. Entonces de esa manera transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Pero pues como pueden ver ahí tenemos esos dos contactos que son las escobillas. En otros motores que son un poco más grandes, las escobillas son como unos carbones, pueden ser como carboncitos, pueden ser también como una especie de resortes, pero pues básicamente a esos contactos se les puede llamar escobillas. Entonces a este tipo de motor se les llama también motores de corriente directa, obviamente, o motores con escobillas de tipo brushed. A estos se les llama de tipo brushless porque por dentro no tienen esos contactos que vimos anteriormente, que son las escobillas. Entonces estos están diseñados pues precisamente para ser más eficientes, porque al no utilizar escobillas pues no hay ninguna fricción entre el eje y entre el motor. De hecho pues no lo puedo desarmar, pero si pudiéramos desarmarlo veríamos que no hay ningún contacto entre las bobinas y entre el eje, y digamos que lo único que lo mantiene aquí en su lugar sería un valero o un rodamiento que se encuentra aquí y que se encuentra más o menos de este lado. Por aquí debería de haber otro rodamiento por dentro. Y digamos que eso es lo único que mantiene fijo al rotor de este motor. Entonces esto lo hace mucho más eficiente. Por supuesto también está diseñado de tal manera que tiene varias bobinas. Puede tener 8, puede tener 16, 32 o incluso más bobinas. Y todas estas bobinas funcionan por medio de una conmutación que tenemos que controlar conectando estos cables a través de un driver de tipo ESC o un driver controlador de motores brushless, que es precisamente lo que vamos a ver aquí en este video a continuación. Entonces, este motorcito en particular sirve para drones cuadricópteros o para cualquier tipo de dron, pero estos motores pues también sirven para otros tipos de drones o motos acuáticas o carritos RC, o también sirven para robots que requieran mucho torque, porque aquí también se le puede acoplar un engrane de reducción, varios engranes de reducción, y entre todos ellos formar una caja de reducción. Y al final, toda esta velocidad que tiene este motor se va a traducir en torque a través de ese engrane de reducción. Pero en general les comentaba que sirve para drones. Este de aquí lo conseguimos precisamente para hacer algún proyecto que involucre un robot de tipo cuadricóptero. Voy a empezar a conectar este motor brushless. Aquí podemos ver en pantalla que tenemos una imagen de un diagrama de conexión. Voy a formar este circuito en la protoboard ahorita físicamente. Primero vamos a analizar cómo están conectados estos componentes. Primero tenemos un driver, esto sería un driver para motor brushless. Este tipo de drivers también se les conoce como ESC o ESC, que significa Electronic Speed Controller, y sirve precisamente para controlar de manera electrónica la velocidad de este motor. Entonces la manera correcta de conectarlo sería conectar estos tres cables al motor brushless. Esta conexión yo ya lo tengo hecho aquí de manera física. Lo ideal sería conseguir algunos conectores de tipo bala banana, que es como se llaman este tipo de conectores, pero esos conectores son un poco difíciles de conseguir y aparte pueden ser un poco caros. Pero pues como yo no tengo disponibles ese tipo de conectores, lo único que podríamos hacer también sería soldar estos cables. Entonces eso fue lo que hice aquí. Soldé algunos cables y luego les puse cinta. Yo recomiendo que siempre a todo lo que vayan a soldar o todos los cables que ustedes hayan conectado o las conexiones deberían de aislarlas. Siempre deben de estar bien aisladas.
porque si no nunca falta que hagan algún movimiento y pues por alguna razón, algún accidente, hagan contacto las terminales que no deberían de hacer contacto y eso puede dañar el driver. En este caso es el ESC que tenemos aquí disponible. Entonces este driver tiene que ir conectado de esta manera al motor brushless y luego vemos que este driver tiene un cable muy parecido a los que traen los servomotores, en el sentido de que tenemos aquí tres cablecitos y luego un conector de tipo hembra. A este conector de tipo hembra le voy a conectar tres cables DuPont. Estos son cables DuPont, pues digamos que normales, de los que todos tenemos ahí en nuestro kit de materiales. Y tienen que estar conectados de esta manera. Ahorita vamos a checar el diagrama para analizar esa conexión con más detalle. Aquí pues podríamos ver que este cable de color blanco, normalmente estos cables podrían ser de color blanco o podrían ser de color amarillo para la señal del driver. Entonces este cable de color blanco debería de ir a un pin digital de Arduino. Puede ser cualquier pin digital, porque la manera más sencilla de controlar este tipo de drivers sería utilizando la librería Servo, ya que este tipo de drivers lo que requieren es una señal PWM. Entonces, como hemos visto en clases anteriores, la librería Servo sirve precisamente para generar señales PWM. Entonces, ahorita vamos a utilizar la librería Servo. Vamos a utilizar también un potenciómetro para ajustar esa señal PWM. Y con ayuda de esta señal PWM, nosotros podríamos controlar la velocidad de giro de estos motores. Por eso, este cable de color blanco que yo estoy encerrando aquí tiene que ir conectado en cualquier pin digital de Arduino de los que se encuentran aquí en la parte superior de la placa. Puede ser cualquiera. Luego vamos a conectar este cable de color negro, que es GND, evidentemente hacia el pin de GND de Arduino. Como yo lo voy a controlar a través de un potenciómetro, esto recuerden que es opcional, es nada más un ejercicio. Lo ideal sería que ustedes checaran primero qué es lo que quieren realizar con estos drivers y luego pues ya ver qué tipo de señales o qué tipo de librerías pueden utilizar para controlarlos. Yo lo voy a hacer con la librería Servo y lo vamos a realizar también con este potenciómetro. Este potenciómetro, como siempre, lo vamos a conectar de una terminal del extremo hacia positivo, de la otra terminal hacia GND, y la terminal central debería de estar conectada en cualquier pin analógico de entrada de Arduino, porque recordemos que los potenciómetros son sensores analógicos, entonces pues deben de ir por fuerza conectados aquí a algún pin analógico de entrada. Luego este driver controlador tiene algunos otros cablecitos que sirven para alimentación de una fuente externa. Aquí en esta imagen, por lo menos en este circuito, vemos que hay conectada una batería, que puede ser una batería de 7.4 hasta 11.1 voltios. Aquí se marca este voltaje tan específico porque las baterías de tipo LiPo o de tipo iones de litio están hechas a partir de celdas. Pueden ser baterías de una celda o de dos celdas o de 3 o de 4 o de X cantidad de celdas. Entonces cada celda tiene aproximadamente 3.7 o 3.8 voltios, pero cuando están completamente cargadas tienen aproximadamente 4.2 voltios cada celda. Entonces por lo menos esta batería podría ser una batería de 2 celdas o de 3 celdas, ya que la batería de 2 celdas sería de 7.4 voltios aproximadamente y la batería de 3 celdas sería de 11.1 voltios aproximadamente. Aunque cuando la batería esté completamente cargada, si tuviéramos una batería de 3 celdas, sería de aproximadamente 12.4 voltios, el voltaje total de esa batería teórica o esta batería hipotética de litio. Pero tengan en cuenta que esta batería, como es una fuente externa, pues en teoría podríamos ocupar cualquier fuente que vaya de 7.4 hasta 12 voltios, porque en la hoja de datos de este dispositivo, de este motor brushless, nos indican que máximo podremos alimentarlo con 12 voltios. De hecho, se recomienda que lo alimentemos con 12 voltios. Entonces lo ideal sería que si queremos hacer un proyecto como un dron cuadricóptero, para este tipo de motores brushless tendríamos que utilizar una batería de 3 celdas para que nos dé en total aproximadamente 12 voltios y funcione sin problemas este tipo de motor brushless. Bien, pero bueno, aquí en esta imagen tenemos esta fuente externa representada en la batería. Yo voy a utilizar una fuente externa que se conecta a la corriente alterna.
De hecho, pues voy a utilizar esta fuente externa que ya hemos utilizado anteriormente para hacer algunos videos. Recuerden que esta fuente externa pues es una fuente genérica, me refiero a que podría ser cualquier otra fuente que sea de 7.4 hasta 12 voltios. Entonces yo voy a utilizar esta en particular, pero simplemente podremos utilizar eliminadores o baterías o cualquier fuente de máximo 12 voltios. Esta fuente externa debería de estar conectada a estos dos cables del controlador, del driver. Este sería el positivo, aquí debería de haber máximo 12 voltios. Este sería el negativo, por lo tanto eso sería GND. GND va conectado por dentro de este driver y luego también va conectado a este pin que vimos anteriormente. Tendríamos que conectar hacia GND de Arduino. Entonces aquí también se cumple esa regla de conectar GND con todo el circuito. Todos los pines de GND, los puntos de GND, siempre tienen que ir unidos entre sí. Y aquí pues también se está cumpliendo con esa regla. Muy bien, entonces vamos a realizar este circuito, pero de manera física. Para esto pues yo ya tengo preparados algunos componentes, como son este motor brushless, que les comentaba que es normalmente para hacer proyectos de drones cuadricópteros. Tengo este controlador, este driver ESC. Este driver pues la verdad es que es un poco genérico, no tiene marca, no tiene modelo, pero por lo menos aquí nos dice un dato en corriente, y este dato sería la corriente máxima que puede suministrarnos este driver, que sería de 30 amperes. Entonces para estos motores brushless es recomendable utilizar un controlador de máximo 30 amperes. Eso también viene mencionado en su hoja de datos. Aquí les paso una imagen. Dice controlador recomendado ESC a 30 amperes. Y nos mencionan algunos otros datos técnicos sobre este driver. Dice, por ejemplo, ideal para baterías LiPo de 2 a 3 celdas. Entonces era lo que habíamos comentado anteriormente. Muy bien, por lo tanto, pues estos dos cables yo los he conectado, los he soldado a un cable un poco más largo. La verdad es que este cable debería de ser un poco más grueso de preferencia, porque por aquí puede pasar muchísima corriente, porque este motor brushless requiere también muchísima corriente para funcionar. Entonces, normalmente estos motores tendrían que conectarlos a fuentes que les puedan suministrar por lo menos unos 15 amperes de corriente. Yo diría que 15 amperes de corriente, porque aquí en la hoja de datos nos muestra que este motor en específico requiere 12 amperes de corriente. Aunque se recomienda un driver de 30 amperes, en teoría, según esta hoja de datos, este motor va a consumir o va a necesitar 12 amperes de corriente. Entonces lo que yo recomendaría sería simplemente utilizar una fuente que nos pueda proporcionar un poquito más corriente de lo que nos mencionan aquí en esta hoja de datos, que pues sería lo ideal unos 14 amperes o 15 amperes. Entonces deberían de tener por lo menos una fuente de unos 15 amperes para hacer funcionar a este tipo de motores brushless. Y una fuente de 15 amperes pues la verdad es una fuente relativamente grande. Tendrían que utilizar una fuente que les proporcione esa corriente que es necesaria. La manera más práctica de utilizar estos motores sería con baterías de tipo LiPo. Pueden almacenar muchísima energía de manera química y luego obviamente esta energía la podemos aprovechar, se transforma en energía eléctrica y esto es lo que podríamos utilizar para alimentar a este tipo de motores. Entonces la fuente que tendrían que utilizar de preferencia pues tendría que ser una batería LiPo de 3 celdas, o tendría que ser una fuente como esta, que vemos que aquí en mi fuente pues nos dice que me proporciona 12 voltios y 20 amperes. Entonces esta fuente va un poco sobrada para este motor, pero pues mejor que sobre un poco de corriente a que nos falte corriente. Si llegara a faltar corriente, pues obviamente estos motores no podrían girar a la velocidad que deberían de girar. No se elevaría el dron, no giraría el motor con suficiente torque. Entonces pues tienen que utilizar una fuente que les proporcione suficiente corriente. ¿Ok? Bueno, entonces este driver pues lo vamos a conectar de positivo hacia un cable de positivo de esta fuente externa, luego de negativo hacia un cable de negativo, y de este otro lado tenemos el otro cable que parece el cable para un servo. Entonces el negativo lo voy a conectar a GND. El positivo no es necesario conectarlo, podríamos conectarlo porque lo que hace este driver es que también por dentro tiene
tiene un regulador de corriente directa. Entonces, a través de este pin positivo, también podríamos obtener 5 voltios, pero como yo voy a obtener 5 voltios de la tarjeta Arduino, pues la conexión que voy a realizar es precisamente la de este diagrama. Entonces, como siempre, yo les recomiendo que tomen captura de este diagrama o que lo bajen de un link que voy a dejar posteriormente aquí en la descripción del video, y que ustedes tengan a disposición este diagrama, porque lo ideal cuando trabajen con circuitos, cuando quieran armar sus circuitos, sería que ustedes consultaran su diagrama y luego con ayuda de ese diagrama pues se puedan guiar para saber en dónde tienen que conectar cada pin de estos componentes, y pues para que se puedan guiar de manera gráfica y sea más sencillo para ustedes armar estos circuitos. Entonces les comentaba que de este pin de positivo pues no lo voy a conectar. De hecho lo voy a estar desconectando aquí de este cablecito y nada más voy a utilizar por ahora el pin de GND y de este lado el pin de señal. Entonces pues para eso tenemos ahí el diagrama y yo voy a estar realizando esta conexión. Primero voy a conectar estos dos cables hacia nuestra fuente externa, que en este caso es esta fuente que les comentaba. Es un componente electrónico que literalmente se llama fuente de alimentación, así lo pueden encontrar en las tiendas de electrónica. Entonces yo estoy utilizando esta fuente porque es la fuente que tengo a mi disposición, aunque también podremos utilizar las baterías de LiPo. Por cierto, las baterías de LiPo son un poco especiales porque como pueden almacenar mucha energía, también tienden, si es que no les dan los cuidados correctos, tienden a calentarse y en el peor de los casos podrían hasta explotar. Entonces si van a utilizar baterías LiPo, tengan en cuenta que tendrían que comprar su batería LiPo, tendrían que comprar también su cargador, un cargador que esté hecho específicamente para cargar y balancear baterías LiPo, porque esas baterías pues les comento que son relativamente sensibles y lo peor que podría pasar es que si las cargan de manera incorrecta, en teoría podrían explotar. Obviamente ese caso ya es muy extremo y pues digamos que normalmente no tendría que pasar, pero pues les hago nada más esa aclaración para que lo tengan en cuenta. Yo simplemente voy a utilizar esta fuente de alimentación de 12 voltios, 20 amperes. De este lado se conecta hacia corriente alterna, entonces yo tengo un cable aquí que va conectado directamente al enchufe de corriente alterna, y de este lado tenemos dos terminales que serían una terminal común o negativa. Aquí viene marcada como común, pero sabemos que este es el negativo, y viene marcado este como B+, que es el positivo. Entonces de aquí salen 12 voltios, de aquí podríamos conectar tierra, y esta fuente es de 12 voltios y 20 amperes. Entonces voy a empezar conectando estos dos cables hacia las terminales de la fuente externa. Muy bien, entonces ya he conectado este driver hacia la fuente externa. Puede ser que algunos motores pues empiecen a emitir algún zumbido, algo así como una notificación. Eso es normal en estos tipos de motores brushless. Hay algunos que emiten un zumbido, hay algunos que como que quieren empezar a moverse, tratan de moverse, pero no se van a mover hasta que ustedes les envíen una señal PWM. Entonces para eso vamos a conectar también el Arduino. Mucho cuidado aquí con las conexiones, como les comento, todo debería de estar siempre aislado, porque si no podría llegar a darse el caso que hagan contacto, pues no sé, a lo mejor una terminal de estas con una terminal de la tarjeta Arduino o algo así, algo que no debería de ser contacto, y se puede terminar dañando el driver o el motor o la tarjeta Arduino. Entonces todo esto siempre debería de estar bien aislado, es algo que yo les recomiendo. Entonces voy a continuar con esta conexión de la tarjeta Arduino. Aquí pues vemos que todavía no he conectado el Arduino para nada al driver, y los cables que voy a utilizar serían estos de aquí, como había mencionado antes, el cable de señal, que sería ese cablecito de color blanco que vemos aquí, y el cable de GND. Y el cable de color rojo lo voy a dejar pendiente, pero ese cable lo que hace es que nos proporciona 5 voltios, entonces pues podríamos conectarlo, aunque aquí no es tan necesario, no es obligatorio. Así que primero voy a empezar conectando la tarjeta Arduino al potenciómetro, porque para este ejercicio voy a utilizar un potenciómetro para controlar el ancho de pulso de la señal PWM. Entonces para eso simplemente hay que conectar un potenciómetro a la protoboard. Este potenciómetro pues como siempre tiene que estar conectado de esta manera, una terminal hacia positivo,
otra hacia negativo, y la central debería de estar conectada hacia un pin analógico de la tarjeta Arduino. Pero claramente este Arduino y esta protoboard deben de compartir su alimentación. Entonces primero voy a conectar el pin de 5 voltios hacia la fila positiva de la protoboard, y luego voy a conectar el pin de GND hacia la fila negativa de la protoboard. Luego voy a conectar este pin que viene del pin central del potenciómetro hacia el pin analógico número 0. Ahorita todavía no está conectado el Arduino a la computadora, ni está conectado al driver. Luego vamos a conectar este cable de color café o negro, puede ser café o puede ser negro. En este caso vemos que es negro precisamente, entonces este cable lo voy a conectar hacia GND. Y voy a terminar esta conexión conectando este cable de color blanco hacia el pin digital número 9 de la tarjeta Arduino, pero podría ser cualquier otro pin digital de nuestro microcontrolador. Podría ser cualquier otro pin digital, porque les comentaba que vamos a utilizar la librería Servo. Entonces yo lo voy a conectar aquí al pin digital número 9, y de esta manera pues ya estaría terminada nuestra conexión, la conexión física. Ahora lo ideal sería que primero conectáramos el Arduino, luego tenemos que subir el código y pues opcionalmente podrían tener conectada la fuente o podrían desconectarla mientras suben su código. Eso pues no es muy relevante porque digamos que este driver hace la función de puente H. Por cierto, a este driver no se le llama puente H porque por dentro no tiene la configuración de puente H. De manera similar a lo que vimos con el driver de motores de paso, pues digamos que este driver no tiene una configuración de puente H, porque si viéramos el diagrama de este driver, lo que tiene por dentro, sus transistores y sus componentes electrónicos, no parecería una H. En cambio, los drivers de motores de corriente directa, por dentro parece que tienen una H. Bueno, si tenemos imaginación, se supone que tendrían como una H y por eso se les llama puente H. Pero a estos de aquí no se les llama puente H, pero funcionan para lo mismo que los puente H, o sea, son un driver. Entonces pues ya tendremos aquí nuestra conexión física terminada. Ahora simplemente voy a subir el código. Antes vamos a analizar cómo funciona este programa. Escribí un programa muy sencillo. Este programa es lo más fácil que se me ocurrió utilizando la librería Servo. La gran mayoría de estos motores brushless utilizan funciones PWM para girar. Y bueno, algo interesante de los motores brushless es que no podemos cambiar su dirección de giro a menos que nosotros físicamente desconectemos estos dos cables del extremo y los conectemos de manera invertida. O sea, tendremos que desconectar este de aquí y este de acá y luego voltearlos. El cable del centro siempre debe de estar conectado hacia el cable central de este driver, pero los cables de los extremos, esos sí podrían estar volteados, y de esta manera podríamos invertir el sentido de giro de este driver. Pero lo que no podemos hacer, una vez que ya están soldados los cables, ya no podríamos cambiar la dirección de giro del motor por medio del programa. Eso no se puede hacer por medio del programa. Y eso es pues porque están pensados nada más para girar en una sola dirección. Por lo menos estos motores que son para los drones, nada más son para girar en una sola dirección. Hay algunos que incluso nos indican, los vendedores, hacia qué dirección giran, porque ya están hechos para girar específicamente nada más en una sola dirección. Sin embargo, existen otros controladores de drivers de motores brushless que son, por ejemplo, para dispositivos como carritos RC que sean más profesionales, y ese tipo de drivers de motores sí tienen una función para cambiar el sentido de giro del motor. Entonces, pues también depende del driver. Por lo menos aquí no podemos cambiar el sentido de giro. Yo no voy a poder cambiar ese sentido por medio de programación. Simplemente voy a poder darle una velocidad y digamos que ya va a estar definido su sentido de giro. Y para un dron cuadricóptero pues no es necesario cambiar el sentido de giro, simplemente necesitamos definir dos motores que vayan hacia un lado y los otros dos motores tendrían que ir hacia el otro lado. Les voy a dejar aquí unas imágenes
para que vean de manera un poco más gráfica a qué me refiero con esto. Entonces, aquí tenemos este código. Es realmente sencillo controlar estos motores brushless. Digamos que lo más difícil sería entender la teoría de cómo funciona, pero por lo menos el código pues es muy sencillo porque utilizamos la librería servo. Ya sabemos que esto no es un servo, claro que esto no es un servo, pero la librería servo lo que hace es que genera un pulso de onda cuadrada que tiene más o menos estas características. Entonces ese pulso de onda cuadrada lo que lleva es información de la velocidad que nosotros queremos darle a nuestro motor brushless. Como nosotros podemos crear una señal de onda cuadrada con la librería servo, podríamos utilizar esta librería para darle velocidad a este tipo de motores. Por lo tanto, aquí en este código hemos incluido la librería servo. Esta ya viene integrada en su IDE de Arduino. He creado un objeto servo que se llama SCC, es decir, Electronic Speed Controller, que es la sigla para este driver, como les había mencionado antes. En el VoiceTube he vinculado el pin digital hacia este objeto que hemos creado anteriormente. Esto pues es muy parecido a lo que hacemos con los servos, es de hecho prácticamente lo mismo que haríamos con un servo. Luego, para inicializar este driver, tenemos que enviar un pulso de onda cuadrada que tenga estas características, es decir, que dure una cantidad de 1000 microsegundos. Y para realizar esto voy a utilizar el comando writeMicroseconds. El comando writeMicroseconds es un comando que viene incluido en la librería servo. Entonces nada más lo pueden utilizar si utilizan la librería servo. Y normalmente es utilizado para controlar un servomotor, porque los servomotores también se pueden controlar a partir de una cantidad de microsegundos específica. Y esa cantidad de microsegundos representa un ángulo específico. Aunque aquí sabemos que no estoy trabajando con servomotores, voy a utilizar esta función para inicializar este motor brushless. ¿Por qué? Porque en la hoja de datos pues nos mencionan que tenemos que enviar un pulso de estas características que dure 1000 microsegundos. Eso es una señal de onda cuadrada más o menos de estas características que dura de aquí hasta acá aproximadamente 1000 microsegundos. Entonces tenemos que enviar esa señal de onda cuadrada y tenemos que enviarla durante 5 segundos para poder inicializar el motor brushless. Si ustedes no envían esta señal de onda cuadrada durante por lo menos unos 5 o 4 segundos, el motor brushless no va a girar. O sea, aunque le envíen la señal que le envíen, digamos que no va a avanzar. Incluso puede ser que el motor brushless empiece a emitir un sonido, algo así como una notificación de que algo anda mal con la señal de onda cuadrada. Entonces, para inicializarlo correctamente, por lo menos a este tipo de motores, voy a utilizar esta frecuencia en microsegundos para establecer esa señal de onda cuadrada. Esto también depende del modelo de motores brushless, porque hay algunos que necesitan una señal un poco más pequeña, una señal un poco más grande. Entonces eso tendrían que checarlo en la hoja de datos de su componente, de su motor brushless. Pero la gran mayoría de estos motores pues necesitan una señal de 1000 microsegundos durante 5 segundos, ¿ok? Recuerden que esta cantidad de microsegundos no representa un tiempo de retraso, sino representa el ancho de pulso de la onda cuadrada. Entonces, como había mencionado anteriormente, si nosotros pudiéramos ver esta señal en un osciloscopio, veríamos que este ancho de pulso mide 1000 microsegundos. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que especificar este dato aquí dentro del VoiceTube para inicializar el motor brushless. Y luego pues un delay de 5 segundos. Y eventualmente pues ya podríamos controlar a nuestro motor brushless. Pero como yo quiero controlarlo con un potenciómetro, vamos a incluir aquí algún código para agregar el potenciómetro. He modificado un poco este código para utilizar el potenciómetro. Entonces vemos que aquí declaré una variable que se llama pin potenciómetro conectada en el pin analógico número 0, una variable que se llama lectura de tipo int, una variable que se llama velocidad también. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otras clases anteriores. Lo que hacemos es obtener una lectura analógica con la función analogread. Esta lectura se guarda en la variable lectura
y luego podríamos utilizar la variable velocidad para mapear esta lectura. Esta lectura sabemos que va de 0 a 1023, pero yo la quiero mapear, quiero obtener valores que vayan de 0 a 180 para poder poner ese valor dentro de la función write. Esta función write, recordemos que es una función que ya viene declarada, que ya viene escrita dentro de la librería Servo. Nada más la pueden utilizar si se utiliza la librería Servo. Entonces no confundir con Digital Write o con Analog Write, porque la función write, que viene acompañada del objeto Servo, que en este caso es el objeto que yo llamé ESC, esta nada más la pueden utilizar si utilizan la librería Servo. Entonces dentro de esta función podríamos poner como argumento un número que vaya de 0 a 180, porque esa es la cantidad de grados que podemos darle a nuestro servo. Pero aquí hago pues otra vez la aclaración. No estamos controlando un servomotor, estamos tratando de darle velocidad a este motor brushless. Yo estoy utilizando la librería Servo porque esta librería lo que hace es que genera una señal PWM. Entonces, cuando yo le dé velocidad a este objeto de programación que se llama ESC, obviamente vamos a estar enviando esta señal PWM y dependiendo de las características de esta señal, el motor va a girar más lento o más rápido. Por lo tanto, yo podría poner aquí como argumento esta variable que va a cambiar de 0 a 180. Y lo que va a recibir el motor brushless o el controlador del motor brushless sería esa señal PWM. Por cierto, esta señal de PWM, pues no estoy muy seguro de cuáles son los números necesarios para que este motor gire, para que funcione. Pues vamos a hacer precisamente una práctica para calibrar esos datos. Entonces, para calibrarlos, simplemente voy a guardar dentro de esta variable números que van de 0 a 180, que dependen del potenciómetro, y luego vamos a utilizarla para enviar esa información hacia el controlador brushless. Y luego tenemos aquí un delay, pero este delay es un poco opcional, no es obligatorio tener aquí este delay, así que igual y lo podríamos borrar. Más adelante yo creo que lo voy a quitar. Ahora voy a configurar la tarjeta Arduino. Ahora voy a conectar mi tarjeta Arduino. Vamos a checar aquí el puerto correcto. Esto depende obviamente de su puerto. Cada uno tiene que checar el puerto correcto en donde conectaron su tarjeta. Y vamos a subir este código. Vimos que ya lo subí. Por aquí aparecieron unos mensajitos de que se había compilado y de que se había subido este código. Todo este código va a venir en la descripción de este video. Entonces, pues para que simplemente lo chequen y lo visualicen ustedes en su casa, si es que quisieran hacer esta práctica. Entonces, ya una vez que esté todo listo, una vez que hemos conectado todo, pues no sé si ustedes alcancen a escuchar, pero este motor está emitiendo una especie de notificación. Ahí se oye que de repente como que vibra, como que suena. Entonces eso es normal, eso es porque ahorita no le estamos dando la velocidad que requiere. Y vemos que aquí en el monitor serial aparece el número 0. Claro que si yo muevo el potenciómetro, vamos a empezar a moverlo, va a llegar un punto en el que este motor tiene que empezar a girar. Entonces es parecido a lo que hicimos en la práctica de los motores de corriente directa. Más o menos este motor empezaría a girar cuando llegamos al número 70-75. Que recordemos que se supone que con la librería Servo ese número representa una cantidad de ángulo, pero aquí yo estoy utilizando esa señal para enviarle la señal de onda cuadrada a nuestro ESC. Entonces simplemente yo podría manipular este potenciómetro, podremos imprimir esa variable de velocidad que vemos aquí en el código, y más o menos este motor brushless comenzaría a girar cuando yo llegue al número 70. Ahí vemos que empieza a girar y gira bastante rápido, se aprecia que es muy rápido. Tal vez aquí en la cámara no se llegue a notar muy bien por el efecto estroboscópico de la iluminación que estoy utilizando, pero aquí en la vida real pues se ve claramente que gira bastante rápido, y por eso es que se utiliza este tipo de motores para aplicaciones como drones cuadricópteros o cualquier dron que requiera una hélice a una velocidad muy alta. No voy a ponerlo al máximo porque incluso si yo acoplara aquí una hélice y lo pusiéramos al máximo,
Esto podría llegar a ser un poco peligroso porque gira tan rápido que si toca con sus dedos o toca con algún objeto, podría romper ese objeto o podría cortarlos. Entonces, pues también hay que tener algunas consideraciones de seguridad cuando vayan a hacer algún proyecto de drones. Muy bien, entonces todo esto se los voy a dejar aquí en la descripción, tanto el circuito como el código. Y pues esto sería todo por el día de hoy, por este video. Cuídense mucho y nos vemos en clase. Gracias.